El mensaje de esta mañana yo lo llamo el Evangelio transforma. Y es una realidad, es una afirmación de que en Cristo Jesús y a través de un encuentro con Dios, todo corazón que viene a Cristo puede ser transformado sin importar el pasado, el trasfondo o a que haya estado esclavizado ese corazón. El Señor hace libre. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. ¿Cuál verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad que cambia el corazón del hombre. Y vamos a estudiar, ahí abre tu Biblia por favor, en Génesis capítulo 25, un personaje donde tú y yo vamos a poder ver y comprender cómo Dios transforma nuestro corazón y todo aquel que se dispone a ser transformado. Porque si tú te has preguntado, bueno, ¿por qué? Déjeme lo subo, ahí mero. Si tú te has preguntado, bueno, ¿por qué muchos cambian y otros no cambian? Cuando comienzan a buscar a Jesús, cuando comienzan a comprometerse en la iglesia, ¿por qué otros cambian, otros no? ¿Por qué? Bueno, la diferencia y lo que hace posible la transformación es la actitud del corazón y la rendición. Y eso vamos a encontrar en esta historia. Dice Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Jacob, amados, cometió un error. Él usó medios carnales para tratar de obtener la bendición de Dios. Ese fue su error. Y Dios trató de una manera especial con él para que él pudiera conocer a Dios, poder conocer el propósito de Dios y vivir el propósito de Dios. Pero la realidad, amados, es que todo lo que sembramos cosechamos. Es un principio espiritual que se cumple en los creyentes y en los no creyentes. Dios lo estableció así. De Jacob vamos a aprender esto, que no se puede obtener la bendición de Dios tomando atajos, usando medios carnales. Una vez me tocó ver cómo una persona tenía gracia y favor en medio de su trabajo como supervisor en una empresa. Llega un punto donde él decide tomar esos clientes de esa empresa, hacerlos personales e iniciar su propia empresa. Parecía un éxito efímero, un éxito momentáneo, un éxito muy bien logrado, pero con el tiempo esa empresa nueva vino a la quiebra. No solamente quebró este negocio, sino también él quedó mal con sus clientes. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas es que lo que se siembra, se cosecha. Se puede tener cierto éxito, iglesia, pero sin ética, lo cual delante de Dios es incorrecto y no trae bendición a nuestra vida. Y en las escrituras Jacob es el ejemplo de alguien que quebranta las normas de la ética y experimentó un éxito efímero, pero por un tiempo. La realidad es que él pasó de ser un manipulador a ser un usurpador y literalmente se robó la posición de otro. Vamos a leer Génesis 25, verso 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Esta era la promesa de Dios para sus 2 hijos. Esto era lo que Dios tenía. Ahora, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, es decir, al tobillo, al talón.
Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ya los dio a luz. Mira el verso 27 lo que dice: y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Iglesia, era la voluntad de Dios que el mayor sirviera al menor. Pero escucha con atención: la voluntad de Dios en el momento y de la manera equivocada. Ya Dios había dicho: el mayor va a servir al menor, pero fue de una manera equivocada que Jacob la toma, que Jacob la posee. Y la Biblia también nos dice que Esaú, el hermano de Jacob, perdió el derecho, su llamado y su destino a causa de su impaciencia. Los dos se equivocan. A Esaú le preocupa más saciar el hambre de su vientre y cambia su herencia por un plato de lentejas. ¿Cuánto te gusta que cueste un plato de lentejas hoy en día? 10 pesos, 15 pesos. Así unas lentejitas con cebollita, con tomatito, ¿verdad? Limoncito, unas tortitas de maíz, ¿verdad? Ya le estoy antojando. ¿Cuánto te gusta? Bueno, Esaú se impacienta también y le puede más saciar su hambre. Iglesia, las tentaciones más destructivas que quieren arruinar tu vida, tu matrimonio, tu familia, vienen en momentos de cansancio. Tú debes de encontrar refugio cuando tu alma está agobiada, incluso físicamente estás agotado. Es la presencia de Dios y es la palabra quien anima nuestras vidas. Son las fuerzas del Señor quien nos fortalece. Debemos de tener conciencia de esto. Ahora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos dice que Esaú llora amargamente por esta mala decisión, por haber sido impulsivo. En Génesis 27, en Hebreos 12, tú lo puedes estudiar en casa. Él trató de recuperar su primogenitura, pero no pudo, dice la palabra, aunque la procuró con lágrimas, porque las había negociado, intercambiado por una gratificación instantánea. Entonces Esaú también estaba buscando el éxito instantáneo. Se convirtió en un apóstata, escucha, en alguien que niega su fe en la promesa de Dios. Y esto es una advertencia clara para todos los que tenemos promesas en Cristo, para todos los que tenemos un llamado de Dios específico en nuestra vida. Si nos impacientamos, iglesia, si nuestro apetito por lograr reconocimiento, posición y éxito nos dominan, lo más probable es que hagamos algo tan desesperado como lo hizo Esaú. Vendió su bendición por un plato de sopa de lentejas. Ahora vamos a volver a hablar de Jacob. Dios había llamado a Jacob para que heredara la bendición de Esaú. Se le iba a dar de todas formas. Sin embargo, iglesia, es interesante que en el reino de Dios el fin no justifica los medios. Dios quiere usar mi vida, Dios quiere bendecir mi vida, pero escucha bien, el camino que tomes debe de ser el camino de Dios. Debe de ser el momento de Dios, debe de ser a la manera de Dios. Cualquiera pensaría que si Dios promete algo, deberíamos de ir y tomarlo, poseerlo, pero no. Él quiere que esperemos hasta que sea su tiempo perfecto. Hay un tiempo para que Dios
nos levante. Hay un tiempo para que Dios nos confíe las cosas, y si no es el tiempo es que hay una preparación. Es que hay un momento donde está formando el corazón, hay un momento donde Dios está formando el carácter en nuestras vidas. Hay un problema cuando nos impacientamos, y es un fruto de la carne, la impaciencia. Porque, amados, carisma sin carácter es un problema. Y el carácter que Dios quiere formar en tu vida y el cambio que el Evangelio quiere producir en tu vida es algo tan real desde adentro hacia afuera, para que tú puedas estar listo para mayores cosas en Cristo, para una bendición sólida y perseverante. Dios quiere producir fruto en ti, pero es claro, amados, sin Cristo y alejados de Cristo no podemos hacer nada, dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Desgraciadamente hay divisiones de iglesias que se originan en la actitud de Jacob. Hay divisiones de matrimonios, de familias, y tenemos que darnos cuenta de que no podemos ayudar a Dios con una manipulación carnal. Tenemos que entender eso. Parece legal, pero es injusto. Seguramente Jacob conocía por boca de su propia mamá la promesa de Dios. El Señor me dijo, hijo, que el mayor iba a servir al menor. Pareciera legal haber engañado a su hermano, pero era injusto y era de una manera incorrecta delante de Dios. Fue la forma en que manipuló a su hermano, que estaba hambriento, la que deshonró a Dios. Se aprovechó de que estaba cansado, venía del campo de cazar, pensando que su plan no tenía nada de ilegal. Pero, iglesia, tenemos que entender que hay cosas que pueden ser legales, pero a la vez injustas. Y ante un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, tú y yo tenemos que entender el corazón de Dios y el carácter justo y santo de Dios. Porque no porque el mundo lo acepte y lo llame legal va a ser justo delante de Dios. Y las leyes de los hombres cambian y las leyes de este mundo cambian, pero la palabra permanece para siempre. Y estamos buscando a un Dios que permanece en su carácter firme de amarnos, y es santo y es justo. Y a este Dios hemos venido a adorarle y a rendir nuestras vidas. El único Dios verdadero. No hay sombra de variación en él. Su amor es estable, es sólido. Este mundo pasará, todo terminará, cambiará, se mudará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Alguien dice amén a eso? Dele un aplauso al Señor, por favor. Debemos buscar justicia y no actuar movidos por la codicia. Jacob logró ganarle la primogenitura a Esaú, pero perdió la confianza de Esaú. Perdió la relación con su hermano. Prácticamente para el resto de su vida dividió a su familia, iglesia. Dividió a su familia porque usó medios carnales para obtener lo que era la voluntad de Dios para su vida. Yo quiero decirte algo, iglesia. Cuidado cuando la ambición reemplaza a la visión. Cuando nuestro corazón tiene más ambición que deseo de honrar la visión de Cristo y la visión del reino de Dios, escucha, estamos en peligro. Somos creyentes en arenas movedizas. Porque la impaciencia es fruto de la carnalidad y solemos irritarnos cuando alguien nos hace esperar, ¿verdad? Oh, yo sé que aquí no pasa, pero, ¿verdad? Las filas de los bancos, ¿verdad? Yo sé que para todos ustedes es muy deleitoso estar esperando, ¿verdad? Las filas para tratar algunos asuntos legales, personales. Saben de lo que estoy hablando, la espera. Y más cuando estás esperando respuesta de Dios y no se da. Sin saber que gran parte de esas demoras han sido ideadas por Dios. Y vivimos en una era de gratificación inmediata. Nuestros hijos están siendo bombardeados y si lo sientes hacer, hazlo. Si no lo sientes hacer, no lo hagas.
Y mucha gente se excusa en decir, es que no lo siento hacer, no voy a ser hipócrita. Pero no podemos llamar hipocresía a lo que Dios llama obediencia. Y si Dios te dice, si estás en un tiempo de espera, no eres llamado a sentir, eres llamado a obedecer. Y todo el mundo quiere las cosas inmediatas, pero en el reino de Dios, amados, el Señor está formando el corazón del discípulo. El Señor está ya formando el corazón de aquel joven que va a ser usado por Dios. Pero en ese proceso las cosas no son a nuestra manera y nunca van a ser a nuestra manera. Hay una palabra, hay una inspiración divina, está en las Escrituras, está el corazón de Cristo plasmado en ellas. Es interesante porque cada vez que buscamos soluciones instantáneas a cualquier precio, podemos estar seguros de que la carnalidad está presente. Y ella hace que nuestra visión sea reemplazada por la ambición y nos lleva a vender lo mejor para obtener lo bueno. Yo quiero que te hagas esta pregunta en esta mañana. ¿Soy una persona honrada? ¿O soy una persona tramposa o manipuladora como Jacob? ¿Trato a la gente con honradez o digo constantemente pequeñas mentiras y medias verdades? Porque no podremos alegar ignorancia cuando lleguemos a la eternidad con Cristo, amados, diciendo, es que no conocí la historia de Jacob, Señor. El Señor nos va a decir, les di 10 versiones de la Biblia que tenían en su buró, en su teléfono. No podemos alegar ignorancia. Ahora, Jacob llega a Betel. Y en Betel, amados, representa negociaciones con Dios. Ahora, el mismo que había manipulado a su hermano Esaú, trató después de manipular a Dios. Intentó hacer negocios con Dios. Acompáñame a Génesis 28, verso 22, por favor. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Te voy a contar el contexto. Jacob tiene un sueño donde veía cielos abiertos y una escalera que estaba desde el cielo hasta la tierra. Ahora ángeles bajaban y subían. Jacob no tiene cualquier sueño, tiene un sueño de Dios profético. Incluso ese sueño se cumple en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 51, si no me equivoco. ¿Por qué? Porque esa escalera es Cristo. Y solo a través de Cristo podemos tener cielos abiertos en nuestras vidas y podemos recibir vida, bendición, vida eterna. Entonces, Jacob no está teniendo cualquier sueño. Ahora, él tiene esta decisión. Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, es casa de Dios. Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Amados, hay personas que dicen esto. Si consigo esto de Dios, entonces le voy a servir. Si no me desentiendo de este asunto del evangelio. Negocian con Dios y son condicionales en su consagración. Llegan a la iglesia, se congregan, pero están esperando que Dios conteste a su manera y que se hagan las cosas a su manera en el tiempo que ellos quieren, si no se desentienden de este asunto de honrar y temer de Dios. Entonces Dios nos quiere llevar de una entrega condicional a algo más. Ahora, no está teniendo cualquier sueño Jacob. Él está teniendo un sueño que tiene que ver con el Mesías esperado.
Y tú y yo no podemos menospreciar que el Evangelio esté tocando la puerta de nuestros corazones, de nuestras familias, cada vez con su palabra. Si hay gracia para escuchar este mensaje sobre tu vida, tú y yo tenemos que abrir el corazón a Dios. Y tú y yo tenemos que aprovechar, porque Jacob estaba teniendo no cualquier revelación, se le estaba revelando Cristo. Miles de años antes de que Cristo viniera. Está teniendo una revelación que Jesús iba a venir al mundo, la escalera que conecta el cielo con la tierra. Y empieza a negociar con Dios. Empieza a negociar con Dios. Incluso es una figura profética de la iglesia, la piedra y el aceite sobre la piedra. ¿Sobre qué está fundada la iglesia? Sobre la roca que es Cristo. La confesión que Jesús es el Mesías, nuestro Señor y Salvador, y el aceite representa la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo afirmando, dando testimonio del carácter de Cristo, del ministerio redentor de Cristo. Esto es algo poderoso. Hay algo que tenemos que hacer como iglesia y es pedir en oración que nos abra el entendimiento de la gracia tan escandalosa, tan maravillosa que nos ha alcanzado, amados. Porque es un privilegio escuchar de Cristo Jesús. Dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he llamado a que den mucho fruto y que su fruto permanezca. Hay gracia cuando un ser humano escucha el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un motivo de alegría y de valorar la gracia. Me encantan las palabras del apóstol Pablo cuando dice: la gracia de Dios no ha sido en vano conmigo, antes bien he trabajado más que todos ellos. No era un motivo de orgullo, era un motivo de agradecimiento, porque el corazón del arrepentido, del pecador arrepentido ante la gracia, es un corazón agradecido que puede decir: la gracia no será en vano para conmigo. Antes bien, mi entrega no será condicional, será una entrega incondicional, será una entrega para su gloria, y mi vida será para su gloria. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un aplauso al Señor si esta es tu convicción, que la gracia de Dios no sea en vano para contigo. Amados, lo que sembramos cosechamos. Y Esaú quería matar a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Y si tú y yo nos sumergimos nuestro pasado en la sangre de Jesús, nos puede causar persecución en el futuro. Necesitamos confesar si hemos mentido, si hemos robado, si hemos defraudado delante de Dios, porque la sangre de Cristo cubre todo pecado, amados, siempre y cuando se ha descubierto ese pecado ante Él. Hay algo que no puede cubrir la sangre de Cristo, y es lo que se encubre del poder de la sangre de Cristo. Por eso dice su palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿qué crees? No solamente estaba cosechando lo que sembró con su hermano, cosecha lo que sembró en su suegro, Labán. En Génesis 29 le pasa algo muy interesante a Jacob, pero Jacob se enamora de una señorita llamada Raquel. ¿Y qué creen? El suegro le dice: 7 años vas a trabajar. Para pronto, suegro. ¿Cuántas vacas voy a ordeñar? ¿Cuántas ovejas voy a cuidar? ¿Qué sé yo? Empieza a trabajar 7 años. ¿Y qué crees? En la noche de bodas le dan a la mayor, a Lea. Y en la mañana pasa algo bien sorprendente. Jacob se despierta y: ¡ay! ¿Quién eres tú? No eres Raquel. Era Lea. Y va con su suegro y dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañas? Ay, perdóname, Jacob, pero bueno, ni le pide perdón, le dice: es que aquí no se hace así, no te puedo dar a la menor antes que a la mayor. Trabaja para mí otros 7 años. ¿Te imaginas? 14 años sin Raquel. No, hombre, ya hay chavos ahorita que no les puedes decir: espérese un año, porque ahí andan.
Hombres, jóvenes, solteros, fájense y esperen a la indicada, porque el amor todo lo espera. Amén. Bueno, ese no es el tema. Pero escucha, Jacob estaba cosechando lo que sembró. Él engañó, ahora lo estaban engañando a él. Y quiero que leamos Gálatas 6, versos 7 al 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Si yo siembro para mi carne, solamente para satisfacer mis deseos, que sean las cosas a mi manera, yo voy a cosechar corrupción. Dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. La Nueva Traducción Viviente dice: segaremos grandes bendiciones. Entonces el Evangelio realmente transforma, cambia el corazón, porque hay esperanza en Cristo. Porque la esperanza nos lleva a perseverar en hacer el bien, aunque otros no lo hagan. Yo te voy a decir algo, matrimonio en Cristo, o matrimonio que estás buscando a Cristo, que vienes por primera vez o segunda vez. Escucha, el mal no se va a salir de tu casa con más mal. Tú tienes que vencer el mal con el bien. Ay, pero ya lo intenté, ya intenté ser buen esposo y ella no cambia, ya intenté ser buena esposa y él no cambia. Escucha, se trata de perseverancia, se trata de permanecer. Tú haces el bien una semana y te cansas y quieres cosechar grandes bendiciones, pues una generación que quiere gratificación instantánea como Esaú y Jacob. Estos dos hermanos eran canelas. No, de los dos no se hacía uno. Es la verdad. Pero hay esperanza en Cristo de ser transformados. ¿Alguien dice amén? Ahora, en Génesis 32, 11 al 20, no lo vamos a leer todo. Tú puedes leerlo en casa. Pero tú ves a un Jacob con un miedo de encontrarse con Esaú, su hermano, que planea un sinfín de presentes, animales de regalo, ovejas, carneros, camellas paridas con sus crías, burritos, no de chicharrón en salsa verde, no, burritos de animalitos, de carga. Pero planea un chorro de cosas para apaciguar la ira de su hermano, dice el verso 20, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí y después veré su rostro, quizá le seré acepto. ¿Y sabes qué hace Jacob? Tiene miedo del encuentro de Esaú y se esconde detrás de su familia, de sus mujeres y de sus hijos que le habían nacido. Manda regalos por delante. ¿Sabes? Cuando no hemos sido transformados por el Evangelio, podemos estar viviendo una religión más. Porque la religión nos enseña a buscar a Dios a nuestra manera, en lo que nos sintamos más cómodos. Como bien nos parezca, todos los caminos llegan a Roma, dicen unos. No importa a qué iglesia vayas o qué religión tengas, se trata del mismo Dios. Yo te voy a decir, tú buscas a un médico y tú le dices: traigo una fiebre, mire, no, pues, estoy temblando, me duele todo el cuerpo. Oh, y si ese médico te dice: tómese esta pastillita, aspirina, lo importante es que se la tome con mucha sinceridad. Tú no vas a tener con una pastillita con mucha sinceridad. Tú necesitas un tratamiento adecuado. Tú necesitas un tratamiento específico para la infección que tienes.
Amado, no se trata de creer cualquier ideología o cualquier conocimiento de hombre. Se trata de tener fe en el único Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es a mi manera que se busca a Dios, es a la manera de Cristo. Con un corazón que se encuentra con Cristo y dispone a rendirlo todo para vida eterna y bendición y transformación. No es a mi manera, no es cuánta sinceridad tenga, es a la manera de Dios. Hay un camino y es Cristo, y hay una manera de hacer las cosas. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, vemos a Jacob como dando patadas de ahogado, y llega a un lugar donde por fin va a encontrar la solución. Llega a un lugar de quebrantamiento llamado Peniel. Vamos a leerlo, esto sí lo vamos a leer. Génesis 32, verso 22, dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Quiero aclarar que no todo lo que la Biblia narra históricamente es aceptable delante de Dios. Es decir, si tuvo 2 mujeres, no es que Dios aprobara esto, es parte de la vida de Jacob. ¿Sí? Ahora dice, lo cual Dios no aprueba, obviamente, por eso tuvo que tener un encuentro con Cristo, con Dios. Luego dice, y pasó al vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? ¿Por qué, amados? Porque este ser no declara su nombre. ¿Sabes por qué? Porque no se le debía a Jacob. No se le debe a Jacob este ser misterioso. Es un ser divino, digno de respeto. Y dice, y lo bendijo ahí. Jacob se le debía a este ser misterioso. Este ser divino es una teofanía, es un encuentro con Dios que está teniendo Jacob. Dios no se nos debe a nosotros, iglesia. Nosotros nos debemos a Él. Escucha, tus circunstancias no dictan cuánto Dios te ame. Dios no te ama más porque te vaya bien, o Dios no te deja de amar porque te esté yendo mal o tengas problemas. La demostración del amor de Cristo por ti y por mí es la cruz del Calvario. El libro de Romanos dice, y si nos dio a Jesucristo en la cruz, ¿cómo no nos va a dar juntamente todas las cosas? Si ya nos dio a Jesús, el Hijo de Dios, para redimir nuestras vidas. Esa es la señal de que Él nos ama. Dios no te deja amar, no te deja de amar cuando te va mal. Él te sigue amando y está contigo. Él dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen en el amor de Dios? ¿Cuántos creen en este corazón que ama permanentemente? Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. Ese es nuestro Dios, bueno y misericordioso. Amados, y llamó Jacob, vamos a seguir leyendo, el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amados,
Observa que Jacob, quien antes le había robado la bendición a su hermano, seguía buscando esa bendición. Pero esta vez la obtendría, pero de acuerdo a las condiciones de Dios y no a las suyas. No a la tuya, iglesia. Esa es la manera de Dios. Y muchos cristianos han usado toda clase de trucos, pero siguen vacíos de bendiciones. Y este relato, este pasaje revela la disposición de Jacob de enfrentarnos a Dios en este momento de suprema necesidad. El varón sabía el nombre de Jacob. Claro que sí, pero Jacob tenía que declararlo. Jacob tenía que repetirlo, porque su significado es que Jacob es impostor, manipulador, engañador. Jacob tenía que reconocer su pecado antes de ser transformado. El que se humilla será levantado, pero el que se enaltece será humillado, dice la palabra del Señor. Aquí en Génesis 32, verso 28, en la traducción el mensaje, esta traducción de la Biblia, el mensaje está en inglés. Dice, tu nombre ya no es Jacob, de ahora en adelante es Israel, luchador de Dios. Has luchado con Dios y has salido adelante. Pero se puede ver la autoridad del varón, porque este varón es Cristo Jesús. Y podemos, escucha bien, entender que era Dios. Porque el varón no le dice su nombre. Solo Jacob tuvo que aclarar su nombre, ya que el patriarca se sometió al varón, no el varón al patriarca. Cuidado de la actitud de querer que Dios se someta a nosotros. Cuidado. El hombre no vencerá a Dios, iglesia. Este pasaje ha sido malinterpretado. Solo lo que podemos hacer es prevalecer en buscar a Dios en medio de nuestra necesidad para ser transformados. Has luchado con Dios y has vencido. Lo que significa es que has prevalecido en medio de tu necesidad de cambio. Lo que a Dios le conmueve de Jacob, y por eso lo bendice ahí, le cambia el nombre de ahí, porque en medio de su necesidad de perdón y misericordia, Jacob está perseverando en buscar la presencia de Dios. Gloria a Dios. Cuando un hombre, una mujer se levanta en medio de su necesidad y persevera buscando la presencia de Dios. Gloria a Dios cuando no nos cansamos de hacer el bien, cuando seguimos adelante en la gracia de Dios, aunque muchos se queden en el camino, aunque muchos nos queden mal, aunque muchos se cansen de hacer el bien. Gloria a Dios en este tiempo, el fruto de la perseverancia y la fidelidad al Evangelio. Gloria a Dios en medio de tantas doctrinas que tiene que ver más con humanismo que con Cristo. En este tiempo donde hay un deseo de gratificación instantánea. Amados, ¿que acaso la cruz no fue perseverancia en hacer el bien? ¿Que acaso la cruz no fue una decisión radical? Estaba en juego nuestro destino eterno. Y el Señor tuvo ese testimonio para nosotros en el huerto de Getsemaní. Hágase tu voluntad y no la mía, Señor. Y no estamos hablando de nuestro Señor teniendo miedo a una muerte física. Oh, porque nuestro Señor fue valiente hasta el último momento. Jamás se acobardaba ante la cruz. Él estaba dispuesto a poner su vida por nosotros. Lo que al Señor le espantaba es que la ira de Dios iba a caer sobre él y la presencia de Dios se iba a hacer a un lado. Por eso cuando está en el madero y dice, Eli, Eli, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado, Dios mío? A eso le tenía temor.
a estar un momento sin la presencia de Dios, porque tu pecado y mi pecado estarían sobre Él. Y este Dios santo que nos ha llamado no tiene relación con el pecado. Escucha con atención, iglesia, se trata de su voluntad y no la nuestra. Necesitamos prevalecer en la presencia de Dios para vencer la necedad en nuestros corazones. Yo creo que llegó el punto donde Jacob entendió: nada va a cambiar en mi familia, nada va a cambiar con mi hermano, nada va a cambiar a mi alrededor si no cambia mi corazón, Dios. Porque ya tenía todo, había sido prosperado. Incluso cuando estuvo con Labán, amados, durante esos 14 años, la Biblia dice que fue prosperado. Dios se encargó de darle ganado. ¿Cómo es posible que alguien con tanta bendición física esté en un punto donde le dice a Dios: Dios, no te suelto hasta que me bendigas? Porque lo que Dios tiene para nosotros es más que algo que podamos tocar o palpar. Es su presencia, es su gracia. Y llegó a este punto hasta Peniel, donde Jacob lo está entendiendo. Dios, tengo familia, tengo ganado, tengo todo, pero lo que me falta eres tú. Gloria a Dios. Cuando mis recursos son insuficientes. Gloria a Dios, varones de familia. Cuando decimos a Dios nuestra sabiduría, lo que hemos aprendido en el transcurso de la vida es insuficiente, Dios, para guiar a mi familia. Te necesito. Gloria a Dios. Cuando somos dependientes de su sacrificio, de su sangre derramada, de su presencia. Gloria a Dios. Cuando el mayor recurso que tenemos es su gracia y su favor. Amados, Jacob, después de ser transformado, porque ahí Dios le cambia el nombre. Ahí le cambia el nombre. Ya no se escondió detrás de su familia. A mí me impacta. Vamos a leer Génesis 33:4. ¿Me podrías ayudar, Gabriel? Muchas gracias. Esto me impacta porque en Génesis 33, verso 3, mira, Jacob ya no se esconde detrás de regalos, ya no se esconde detrás de su familia. Ahora dice, y él pasó delante de ellos, después de haber tenido el encuentro con Dios. Y luego le dice, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y luego dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hubo restauración hasta que Jacob realmente rindió su corazón. Hubo restauración en la relación hasta que se hicieron las cosas a la manera de Dios. Que todas las familias en Cristo tomen la palabra como fundamento de su familia y que se logren hacer las cosas en cada hogar cristiano a la manera de Dios. ¿Sabes qué significa que se postrara 7 veces? Significa sujeción, humildad, respeto. Y esto es la gracia que Dios derrama al pecador cuando se arrepiente de sus pecados. Mientras no hayamos tenido un encuentro concreto con Dios, es como si nada tuviera significado en nuestra vida, iglesia. Y el encuentro con Dios es para todos. Y tú puedes decir, es que lo tuve hace 20 años, cuando rendí mi vida a Cristo, es que lo tuve hace 5 años, hace unos meses. El encuentro con Dios es diario. El encuentro con Dios es mantener un corazón arrepentido y agradecido, valorando la gracia del Evangelio que transforma nuestras vidas día con día. Porque el Evangelio transforma. Y es una constante transformación. Es un constante librar nuestra alma. Y es un constante aprendizaje a establecer el carácter de Cristo en mis decisiones, en mis actitudes, en cómo trato a mis hijos, en cómo trato a mi esposa, en cómo trato a mi prójimo. Es un constante buscar ser como Cristo.
Amados, Dios está buscando cristianos con la carne herida, cristianos que rinden su corazón voluntariamente, porque la palabra de Dios nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados, debemos de pasar de Betel a Peniel, de una entrega condicional con Dios a una entrega incondicional. En Betel estaba negociando con Dios: Señor, si tú haces esto, ahora yo me consagro. Pero en Peniel Él estaba diciendo: no te suelto hasta que tú me bendigas. Dios, tú eres todo lo que necesito. Te necesito, transfórmame. Y sucedió la transformación y sucedió la victoria. No solamente se reconcilió con Esaú. Amados, fue posible que Jacob, ahora como Israel, participara en los propósitos de Dios. Fue puesto en la genealogía donde vendría nuestro Señor Jesucristo a nacer entre los hombres para salvar nuestra vida. Todo aquel que se encuentra con Cristo, todo aquel que rinde su vida a la gracia del Evangelio, podrá participar de los propósitos de Dios en Cristo Jesús. Iglesia, no te adelantes a la voluntad de Dios. No quieras hacer las cosas a tu manera. Hazlos a su manera. Hazlos a la manera de Cristo. Aprende a buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aprende a entender que nuestro corazón no es el mejor líder que podamos seguir. Tu corazón en ocasiones va a sentir hacerlo, en otras ocasiones no va a sentir hacerlo. Por eso la Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Escucha, el único que puede guiar nuestras vidas es su voluntad, es su palabra. No caigas en la excusa que muchos caen. Es que si no lo siento hacer, no lo voy a hacer porque no quiero ser un hipócrita. Amados, no llames hipocresía lo que Dios llama obediencia. Se trata de sujetarnos al varón divino. Se trata de sujetarnos a Cristo, no que Él se sujete a nosotros. Él es Dios y nosotros sus siervos. Y las cosas se harán a su manera para poder ver los propósitos de Dios, de bendición, de transformación en las familias, transformación en los matrimonios, bendición y vida eterna para todos aquellos que lo necesitan. Ese es Cristo Jesús. Ese es Cristo Jesús. ¿Cómo no te pones de pie y hacemos una oración? Y le dices al Señor: Padre, hay en mí todos los caminos donde no hay sinceridad, y perdóname, Jesús. Yo quiero tener un encuentro constante contigo. Quiero pasar de Betel a Peniel. Si tú has estado atorado en Betel, donde buscas negociar con Dios y buscas señales para entonces sí servirle, para entonces sí serle fiel, dile: Señor, perdóname. Hoy entiendo que la señal, hoy entiendo que la demostración de tu amor fue tu cruz, y es suficiente motivo para rendir mi vida y serte fiel. Perdóname, Jesús. Yo sé que quiero que me levantes, yo sé que quiero tu bendición, yo sé que quiero sanidad, Dios, pero hoy entiendo que lo que más necesito eres tú. Eres tú. Dile: Señor, cámbiame el nombre en esta tarde. Cámbiame el nombre, Dios. Si tú reconoces que tú necesitas un cambio de naturaleza completamente, si tú sabes que tal vez has estado viviendo una religión, porque, amados, las obras no ganan nuestra salvación. Las obras son una señal que hemos sido salvos, y son en respuesta, es en gratitud a la salvación que es en Cristo.
Pero si tú dices, yo necesito ese cambio de naturaleza, yo he sido impostor, yo he sido engañador, yo necesito ser transformado desde adentro hacia afuera. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que vienen por primera vez a la iglesia, segunda o tercera vez, abrir tu corazón a Cristo, aceptar a Cristo en tu corazón. Dice la palabra de Dios que el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú tienes a Cristo, tú tienes la vida eterna. Vamos, levanta tu mano derecha si esa es tu decisión, pero hazlo con decisión, hazlo con fe. Vamos, díselo: Señor Jesús, quiero abrir mi corazón a ti. Vamos, haz esta oración, repítela después de mí: Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo soy pecador y te doy gracias porque has venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Yo te recibo a ti como Señor y Salvador de mi vida. Cámbiame. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios, y guíame en este camino para seguirte, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos gozamos por los que hicieron esta decisión. Y como iglesia, ¿por qué no oras ahí en tu lugar y le dices: Dios, en el nombre de Jesús, que venga a mí un carácter cristiano en cada momento. Yo sé que no lo puedo producir en mi propio esfuerzo. Sé que se produce por pasar tiempo de comunión contigo. Ayúdame, Dios. Danos dominio propio para sujetar nuestros deseos egoístas muchas veces. Que el fruto del Espíritu Santo persevere en nuestras vidas: amor, fe, paz, mansedumbre, templanza, benignidad, dominio propio. En el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros, Dios, queremos ser como Israel, no como Jacob. En el nombre de Jesús, dile al Señor: voluntariamente, Dios, me quebranto delante de ti, voluntariamente. Yo no voy a esperar, Dios, a que la vida, las situaciones tristes me quebranten. No, Dios, yo quiero quebrantarme voluntariamente. No esperes, iglesia, no esperes un quebranto por circunstancias. No esperes un quebranto por enfermedad. No esperes un quebranto por pérdidas. Voluntariamente rinde tu vida al Evangelio y hacer las cosas conforme a Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y dile al Señor: de ti no me soltaré hasta que me bendigas cada día, mi Señor. Yo me debo a ti y se harán las cosas a tu manera. En el nombre de Jesús, amén y amén.